espacio que hemos querido generar en OLES para compartir investigaciones que se hacen al alero del trabajo que estamos haciendo en OLES. Investigaciones que están en proceso, investigaciones que están en curso. En ese sentido lo hemos pensado como un espacio en el cual podamos ir discutiendo y debatiendo sobre las decisiones, tanto metodológicas como teóricas, que van tomando los y las investigadores asociadas a OLES en su proceso de investigación. Lo hemos pensado siempre como un espacio muy amable, un espacio de retroalimentación, en el cual podamos ir exponiendo nuestros desafíos, lo que nos vamos encontrando, y donde también colegas con más experiencia puedan retroalimentar a colegas con menos experiencia, y también estudiantes que se están formando puedan ir también aprendiendo, digamos, en este proceso de transformarse en investigador, en investigadora. Así que estamos muy contentos de que estén aquí, agradecerles a todos y todas por su presencia. Y contarles que hoy día vamos a tener la presentación de María Teresa Valeria Zambrano, que ahí está conectada. María Teresa es nuestra primera tesista oficialmente, digamos, asociada a OLES. María Teresa está haciendo su tesis en el Magíster en Métodos para la Investigación Social de la Universidad Diego Portales. Y de hecho yo soy la profesora guía de su tesis. Y ha sido muy interesante el proceso porque María Teresa está muy interesada en todo lo que tiene que ver con justificación de las acciones violentas, y nos ha pedido, digamos, trabajar con los datos que hemos producido en OLES. No sé si todos y todas saben, pero nosotros estamos levantando una encuesta panel asociado precisamente a temáticas de legitimidad de carabineros, y en ese contexto hay distintos módulos, muchos de los cuales tienen que ver con la justificación de la violencia, que es precisamente el tema que le interesa a María Teresa. Y María Teresa está desarrollando un proyecto muy interesante del cual, bueno, ella va a hablar, así que yo no voy a darles tantos antecedentes para no hacer spoiler de la presentación. Pero hemos ya hecho todo un trabajo, ¿cierto?, de desarrollo de pregunta-investigación, de construcción de marco teórico, y María Teresa está llegando a ese modelo en que uno tiene que probar el modelo, ¿no? Que es siempre ese momento en que uno se empieza a dar cuenta que las cosas quizás no ajustan como uno esperaba, y uno se empieza a preguntar por qué. Así que estamos justo en un momento muy, en el cual ella claramente aprecia mucho, y vamos a apreciar ambas mucho el feedback que nos puedan contar que ven de la presentación, y todo, como les digo, con el fin de volver esto un espacio muy constructivo de diálogo para que todos y todas desde las veredas en que estamos podamos sacar aprendizajes relevantes para nuestros propios proyectos de investigación. Así que muy contenta, María Teresa, de que hayas aceptado también la invitación a presentar hoy día. Bueno, te cedo la palabra, y nada, muy, muy contento de que todos y todas estemos aquí. Así que, María Teresa. Gracias, Macarena. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir hoy día. Espero que sea un espacio de reflexión y contribución a esta investigación que, como bien decía Macarena, ya estamos en el proceso de modelar, que ha sido un poquito desafiante, pero hoy día les quiero contar de qué va mi proyecto de investigación. La titulé Justificación de los chilenos al uso de tácticas violentas ejercidas por manifestantes de primera línea en Chile, los efectos de la identificación grupal, la eficacia percibida de las acciones y las emociones grupales. Este es un avance de investigación, va a ser como la antesala de mi presentación en enero, así que todas las recomendaciones serán bienvenidas. Soy de profesión cientista político, como bien dijo Macarena, soy estudiante del Magíster en Métodos para la Investigación Social, y en esta oportunidad debo dar las gracias a ANIT por el financiamiento de la beca Magíster Nacional, y al Observatorio de Violencia y Legitimidad Social, quienes me tomaron como tesista hace unos meses y me facilitaron su primera base de datos de la primera ola. ¿Cómo parte esta investigación? Bueno, en Chile desde el 2011 hemos sido testigos de diferentes movilizaciones sociales. Por mencionar algunas, podríamos decir el movimiento estudiantil, las movilizaciones regionalistas de Aysén, el movimiento Nómada FP, el auge del feminismo durante el 2018 y finalmente el denominado estallido social que inició en 2019.
La protesta en sí constituye un acto que generalmente se inscribe en conflictos que son multiformes, donde se desarrollan diferentes estrategias de acción. En Chile, al menos las protestas son variadas, siendo las tácticas convencionales las más frecuentes, pero sin embargo las protestas más recientes se han expresado por medios disruptivos como tomas de establecimiento, paros de actividades, cortes de caminos y por vías más violentas que vienen siendo como destrozos de propiedad, saqueo e incendios. Y ocasionalmente también durante los últimos años hemos visto manifestaciones artísticas y culturales. ¿Qué pasó? Durante el estallido social se dio un fenómeno que, si bien había estado presente, se le dio demasiado auge tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. La opinión pública y los debates en medios resaltaron de manera esencial la naturaleza violenta de la protesta, y un grupo de manifestantes fue mencionado con regularidad en la prensa, redes sociales y análisis político-social, e inclusive por las vocerías de gobierno. Fueron acusados de ser los responsables del saqueo y el vandalismo, y estamos hablando de la primera línea. La necesidad y la posibilidad de estudiar la acción colectiva, tanto como los movimientos sociales como las protestas, ha sido abordada desde diferentes perspectivas teóricas. Ha sido un objeto de estudio interesante para investigadores de las ciencias sociales y humanas, desde la sociología, la ciencia política y la psicología social, que han buscado entender qué es lo que motiva a los individuos y grupos a participar en la protesta y en la acción colectiva. Pero dentro de la búsqueda de literatura encontramos, y coincidí con estos autores que son Slovina y Vázquez, de que el estudio de la justificación del uso de tácticas violentas en la protesta por parte de manifestantes ha sido poco explorado. Es más, ellos se atrevieron a decir entre 2013 y 2017 que si bien el concepto de legitimidad y justificación ha estado omnipresente en la literatura sobre acción colectiva, hasta donde se había revisado ese momento, y yo también revisando un poco más, ha sido poco explorada explícitamente por derecho propio. Entonces, llegado a este punto de la revisión de la literatura y la contextualización en Chile, comencé a hacer la problematización y encontré que existe una presencia más o menos frecuente de las movilizaciones y protestas sociales en el proceso político. Desde la sociología, la ciencia política y la psicología social ha resultado interesante el estudio de la acción colectiva. Incluso hay estudios que clasifican distintos tipos de acciones en las protestas, y gran cantidad de la literatura sobre la acción colectiva ha buscado por años explicar por qué los individuos y los grupos se movilizan. Existen diferentes enfoques para estudiar las movilizaciones y las protestas sociales. Entre ellas existe la teoría de la identidad, donde básicamente se indica que las diferencias se acentúan cuando existe un conflicto político. Y según Toch, las personas que se identifican como miembros de un grupo utilizan la violencia contra otro grupo con el fin de lograr cambios políticos, objetivos económicos o cambios sociales. Este conflicto entre grupos normalmente favorece una mayor identificación de las personas con el resto de los miembros de su grupo, generando una mayor cooperación y cohesión entre ellos. También existe un enfoque que ha sido explorado últimamente o más recientemente, que es el tema de las emociones como factor movilizador para la protesta social. Se observa que los sujetos que dan vida a esta lucha utilizan las emociones como herramientas políticas para crear, entre otras cosas, empatía y solidaridad por la causa. Las emociones están presentes en cada fase. Bueno, hay autores que dicen que las emociones están presentes en cada fase y aspectos de la protesta. Las emociones motivan a individuos y a multitudes, y pueden ser medios, fines o ambos. Cabe destacar también que el rol de la justificación de la violencia, o sea, y yo me pregunté en este momento si también podríamos verlo como un motivador para la justificación de los actos violentos. Sobre la justificación de la violencia, las investigaciones encontradas han sido abordadas en contextos donde la violencia es entendida como actos terroristas, por ejemplo, el caso español trabajado por Trujillo, o aquellos estudios donde la violencia es ejercida por parte de agentes del Estado en cuanto a la legitimación de la violencia, como estudios de Dahmer y Gerber. La justificación de la violencia ha sido estudiada como un factor explicativo de la acción colectiva, pero poco se sabe de estudios que la utilicen como variable a explicar.
Es decir, el campo de la justificación del uso de la violencia por parte de manifestantes ha sido poco explorado. Considero relevante explorar este campo, sobre todo el estallido social, pues la aceptación ciudadana de la protesta puede ser influenciada por las características de la misma y también influye en la disposición de participar en dichas actividades. Sabemos poco acerca de lo que los ciudadanos consideran acciones justificables y tampoco se ha explorado por qué algunas personas justifican los actos violentos por parte de manifestantes, sobre todo en el caso de la primera línea. Llegado a este punto, me pregunté, y la pregunta que motiva esta investigación es cómo afecta la identificación grupal, la eficacia percibida de las acciones y las emociones grupales de los chilenos a la justificación del uso de tácticas violentas ejercidas por manifestantes de primera línea en Chile. Como objetivo general, este estudio busca evaluar el efecto de la identificación grupal, la eficacia percibida y las emociones de los chilenos en la justificación del uso de tácticas violentas ejercidas por manifestantes de primera línea en la protesta social en Chile. Me planteé 3 objetivos específicos, que sería analizar el efecto directo de la investigación, de la identificación con manifestantes de primera línea, la justificación del uso de tácticas violentas por parte de manifestantes de primera línea, analizar el efecto de identificación con manifestantes de primera línea en eficacia percibida sobre el uso de tácticas violentas y cómo esto afecta a la justificación del uso de las tácticas violentas. Analizar el efecto de identificación con manifestantes de primera línea en emociones percibidas hacia un exogrupo, en este caso carabineros, y cómo esto afecta a la justificación del uso de tácticas violentas por parte de manifestantes de primera línea en la protesta social. Mi tesis en general, como marco teórico, se divide en 3 puntos, que es el estudio de la acción colectiva desde la psicología social, donde planteo o explico 3 grandes teorías. La primera de ellas es la de identificación, la segunda es de identidades movilizadas, y la tercera es CIMCA, que es un modelo integrador. También abarco un poco los estudios de la legitimación de la protesta que han existido. El capítulo de acción colectiva en psicología social se podría resumir en que para el estudio de fenómenos relacionados a la acción colectiva, el enfoque psicosocial propone tomar consideración aspectos cognitivos, afectivos, motivacionales y de relación entre las personas. CIMCA, que es el modelo de identidad social integradora de acción colectiva, propuesto por Van Sommeren en 2018, finalmente muestra cómo la identidad social predice la acción colectiva tanto de manera directa como indirectamente a través de variables como injusticia y eficacia percibida. Sobre el estudio de la legitimación de la protesta, encontré 2 preguntas principales. ¿Cuál es la forma correcta de protestar? ¿Y qué factores predice la legitimidad de la protesta? Básicamente estos estudios se han basado en CIMCA, y están muy ligados a los 3 modelos que se mencionan con anterioridad, que fueron mutando y terminaron en el modelo CIMCA. Y principalmente están marcados por 3 factores: el enojo, por la injusticia percibida como un motivador, la identificación social y las creencias sobre la eficacia del grupo. Hay otros estudios, o dentro de los estudios de la justificación de la violencia en protesta, está el estudio de Jost, que incorpora factores, que además de los factores mencionados anteriormente, identifica factores ideológicos. Considera que las protestas ocurren en contextos sociales en los que algunas personas están motivadas para defender y reforzar el status quo, mientras que otras están motivadas para desafiarlo y oponerse. Ellos adoptan la perspectiva de la justificación del sistema para especificar cuando los individuos y los grupos experimentan indignación moral, y dicha indignación se dirigirá a los defensores frente a los críticos del status quo. Por otro lado, tenemos a Eslovina y González, que tienen una serie de trabajos que indican que diferentes tipos de protestas generan diferentes grados de apoyo ciudadano, tanto en términos de aprobación como de participación, y se basan en un modelo que responde a por qué la gente se moviliza. Utilizan mediciones como legitimidad, eficacia y probabilidad de participación futura en su análisis,
y donde también se considera la ideología política, emociones como el enojo y la percepción de injusticia, tomados de modelos Inca. Jiménez Moya examina la legitimidad percibida de los movimientos sociales, en especial el apoyo pasivo de los no activistas, o sea, las personas que no van a protestar, pero que apoyan el movimiento. Encontraron que la identificación social con los movimientos y la inestabilidad percibida predicen la legitimidad percibida de las protestas, y que ambas variables solo tenían efectos indirectos a través de la eficacia grupal. Sostienen que percibir los movimientos sociales como capaces de lograr el éxito puede llevar a los no activistas a percibir sus acciones como legítimas, destacando la importancia de que los movimientos sociales sean vistos como efectivos. Entonces, la legitimidad es un componente crucial para la acción colectiva, sobre todo en las sociedades donde las acciones normativas tienen una larga tradición y la aceptación pública, y donde las tácticas no normativas generalmente necesitan ser legitimadas. La legitimación de las acciones normativas y no normativas ayudan a justificar ciertas formas de protestas al proporcionar cierta aceptación, entregando información de qué tipos de protestas se ajustan a los estándares normativos de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que propongo? A partir de lo expuesto por Kelman, es posible concebir la justificación de la violencia como un proceso de recategorización de una acción política, con el dominio de la aceptación moral, situando las acciones en un marco donde son vistas como correctas y apropiadas. Como han indicado algunos autores, no sabemos mucho sobre la justificación en un contexto de relaciones intergrupales y actitudes públicas hacia la aceptabilidad o no de diferentes formas de violencia intergrupal. Entonces, violencia para este estudio, o violencia para el cambio social, está tomado de los trabajos de la profesora Mónica Germer, que corresponden a actos de agresión física perpetrados habitualmente por individuos de grupos desaventajados, con el objetivo de provocar un cambio en la forma en que se organiza la sociedad. Para saber qué tácticas de protestas son violentas, me baso en lo expuesto por Medel y Soma, que divide diferentes tácticas entre contenidas y transgresivas, las transgresivas como disruptivas y violentas. Para este estudio, el enfoque psicosocial, como ya les contaba, propone tomar en consideración aspectos cognitivos, afectivos y motivacionales, y así lo demostraron modelos en los que también me estoy basando, como lo hicieron otros autores para estudiar por qué la gente se moviliza. En este caso, la identidad, que es uno de los conceptos que yo utilizo, ha demostrado ser un factor que estimula la participación y la justificación. La identificación con un grupo se asocia a una mayor disposición a protestar en su nombre y también a justificar la protesta como un medio. Tafel definió la identidad social como la parte de un autoconcepto de un individuo que deriva de su reconocimiento de pertenencia a un grupo social junto al valor y la importancia que éste le atribuye a esa pertenencia. Entonces se puede entender desde la centralidad cognitiva a pertenecer al grupo, es decir, una autocategorización como miembro de un grupo, y también por lazos afectivos a veces que las personas sienten con el grupo. Cuando leí sobre esto me pregunté, ¿es la identificación grupal también un predictor para la justificación del uso de tácticas violentas? Y a medida de que iba leyendo iba construyendo como la pregunta de investigación. En ese sentido, los estudios hablan sobre la eficacia del grupo, que es la sensación de control e influencia, fuerza y efectividad para cambiar una situación, ya sea de injusticia o un problema relacionado con el grupo de pertenencia. Pero me pregunté si las personas perciben que las acciones del grupo al que pertenecen son eficaces. Porque mientras más fuerte es percibida la eficacia del grupo, es más probable que las personas participen en la acción colectiva, pero aquí me cuestiono si es posible que las personas identificadas con un grupo perciban que las acciones violentas son necesarias para el cambio social. Apoyándome de la teoría de las emociones como motivador para la participación en protestas, que dice que mientras más fuerte es sentida la eficacia del grupo, es más probable que las personas participen en la acción colectiva, pero también nos cuestionamos si es posible que las personas
identificadas con un grupo puedan sentirse de cierta manera pertenecientes a este grupo. Entonces, si al pertenecer a este grupo van a sentir cierta tendencia o aumentará de cierta manera el nivel de justificación de actos de violencia. Y se puede decir que las emociones intergrupales son moldeadas por el modo en que diferentes grupos ven ciertos objetos y acontecimientos, por lo tanto, se podría indicar de que si existe una identificación grupal y emociones grupales, también puede haber cierta valoración a justificar ciertos actos. Y termino planteando tres grandes hipótesis, como hipótesis generales. La primera es que la identificación grupal con manifestantes se relaciona de manera positiva a la justificación del uso de tácticas violentas. Mi hipótesis 2 es que a medida que aumenta la identificación con manifestantes, aumenta la percepción de la eficacia del uso de tácticas violentas, lo que aumenta la justificación del uso de tácticas violentas. Y la tercera es que las emociones intergrupales actúan como mediadoras entre identificación con manifestantes y justificación del uso de tácticas violentas. Y esta la dividí en dos subhipótesis. A medida que aumenta la identificación con manifestantes, aumentan las emociones positivas percibidas hacia manifestantes, lo que aumenta la justificación del uso de tácticas violentas. Por otro lado, a medida que aumenta la identificación con manifestantes, aumentan las emociones negativas hacia carabineros, lo que aumenta la justificación del uso de tácticas violentas. Como ven, las emociones las agrupé en positivas y negativas, que es como la primera agrupación que hacen desde la psicología social. Bueno, ya que este es un espacio para contarles cuál ha sido el proceso de esta investigación, mi primer modelo era poco parsimonioso y de hecho consideraba la variable latente de participación política no convencional, que la saqué, bueno, era que se relacionaba la identificación con manifestante con participación política. Estas dos variables tenían efectos de una u otra manera sobre emociones positivas hacia manifestantes, emociones negativas hacia manifestantes, emociones positivas hacia carabineros y emociones negativas hacia carabineros. Lo que finalmente con cierta relación o impacto llegábamos a cómo se ejercían estas a la justificación de la violencia. El modelo evolucionó a medida que uno va leyendo, lo va ajustando, y también fue una crítica que recibí en mi defensa del proyecto de investigación, de lo poco parsimonioso que era mi modelo. Y las hipótesis están basadas en este modelo, que es identificación con manifestantes de primera línea, tiene una relación positiva con eficacia percibida sobre el uso de violencia en protesta, lo que aumentaría a la justificación de la violencia. Identificación con manifestantes, o sea, a medida que aumenta la identificación con manifestantes de primera línea, aumentan las emociones positivas hacia los manifestantes de primera línea, lo que aumentaría la justificación de la violencia. Y por último, identificación con manifestantes de primera línea, a medida que aumentan las emociones negativas hacia carabineros, lo que aumentaría la justificación de la violencia. Pero también entre una conversación y otra nos planteamos que está como más basado en 5K, que es que existe una correlación entre identificación con manifestantes y justificación de la violencia, y eficacia percibida estaría explicada por identificación con manifestantes de primera línea, y a su vez justificación de la violencia estaría explicada por el efecto de identificación en eficacia. Y una situación similar ocurre con emociones negativas hacia carabineros. Como ven, estos modelos están compuestos por variables latentes y observadas. Por lo tanto, bueno, como les voy a explicar después, voy a utilizar modelos de ecuaciones estructurales. En cuanto a la metodología, este estudio es de carácter cuantitativo. Utilizará los datos de la primera encuesta del proyecto de legitimidad de carabineros, violencia, derechos humanos y control social, financiado por el Centro de Estudios de Cohesión Social, Conflicto y Cohesión Social, COES, y por la Universidad Diego Portales, y por OLES ahora, porque esta información estaba desde antes. Originalmente el estudio contempla la realización de una encuesta panel online, considerando 3 mediciones con 3 meses de distancia entre cada ola.
pero para efectos de esta investigación se utilizó o se utilizará la encuesta panel online correspondiente a la primera ola pesquisada en enero del 2021. Esta encuesta considera como universo a las personas mayores de 18 años que viven en Chile. Se busca generar una muestra por cuota según nivel educacional, sexo y tramo etario, y la muestra esperada alcanzó a 1.717 personas. Y entendiendo que la mayor parte de las variables del mundo social no son directamente observables, y considerando las teorías, la teoría de las hipótesis planteadas, se realizará un análisis de ecuaciones estructurales, siguiendo pasos de algunos investigadores como Gerber, González, Rivas, etc. A través de la modelación será posible incorporar variables latentes y variables observadas. Los ítems de la encuesta que estoy utilizando son básicamente dos, el módulo C y el módulo F. Para identificación grupal con manifestantes estoy utilizando la pregunta ¿en qué medida se encuentra usted de acuerdo con la siguiente afirmación? Siento un vínculo cercano con manifestantes de primera línea, que va de una escala de 1 a 5, desde el muy en desacuerdo hasta el muy de acuerdo. El otro ítem que estoy utilizando es eficacia percibida sobre el uso de tácticas violentas en la protesta, del módulo F, que pregunta qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones, y la que estoy usando es para lograr cambios en nuestro país, es necesario que se use violencia en las protestas. La escala va desde el muy en desacuerdo al muy de acuerdo. Estas son mis dos variables observadas dentro de los modelos que planteo. Como variables latentes, que son emociones grupales, utilizo el módulo C, que se denomina actitudes hacia carabineros y manifestantes, estereotipos y emociones, en específico la parte de emociones, donde pregunta, pensando en carabineros, una pregunta, ¿en qué medida usted se siente orgulloso, o siente orgullo, seguridad, respeto, miedo, rabia o desprecio? Y la misma pregunta se repite hacia manifestantes, siendo en qué medida, pensando en manifestantes en general, ¿en qué medida siente usted orgullo, seguridad, respeto, miedo, rabia y desprecio? Esta también es una escala de 5 categorías, desde nada a mucho. Por último, esta encuesta considera una batería de 8 ítems sobre tácticas en la protesta, para construir justificación del uso de tácticas violentas en la protesta a partir de la definición de Medel y Soma. Después lo someto a un análisis factorial exploratorio, pero en general toma las 8 ítems, que son ocupar edificios públicos, lanzar piedras a carabineros, dañar infraestructura pública, dañar infraestructura perteneciente a grandes empresas, dañar pequeños negocios. Creo que faltan un par, que sería no obedecer órdenes de carabineros, que son como más disruptivas que violentas. Entonces, como avance del análisis de los datos, primero que todo, como creo que casi todos los investigadores hacen, hice un análisis descriptivo donde vi cómo se comportaban las respuestas de las preguntas, qué porcentaje, por ejemplo, justificaba mucho dañar pequeñas empresas, y como dato les puedo decir que ese ítem es nada justificable, que se lleva como 2.000 o 3.000 respuestas, entonces se va analizando de manera descriptiva para ir conociendo los datos. Pero les puedo contar que la base de datos que me entregaron tiene un N de 2.594 casos. Considero en este análisis 24 ítems de las más de 150 que contiene el estudio, y para realizar el análisis elimino todas las observaciones incompletas de estos 24 ítems, y me queda un N de 2.505 casos, que también es un N muy bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Por sugerencia de Mónica en mi presentación de defensa, era generar variables latentes y hacer un análisis, primero que todo, exploratorio de las emociones. Lo hice de dos maneras. Esta es la primera. Correlacioné emociones hacia carabineros. Como pueden ver, existen correlaciones medias y altas correlaciones. Lo sometí a test de Butler, el P me da menor a 0.05, lo que es bueno.
Mi KMO es de 0.88, porque por lo que existen correlaciones suficientes como para realizar un análisis factorial, y mi non cero es diferente de cero, así que estas emociones se podrían ir a un análisis factorial. Realiza lo mismo con emociones hacia manifestantes de primera línea. Hay correlaciones medias y altas correlaciones. También mi test de Butler P es menor a 0.05. Mi KMO es de 0.84. Y mi non cero es diferente de cero, así que se puede someter a un análisis factorial. Cuando tomé todas estas actos de protesta, también se correlacionan. Hay correlaciones medias y correlaciones altas, a excepción de daño a pequeños negocios, que es la que más bajo se correlaciona con las otras. A pesar de eso, existe un test de Butler con un P menor a 0.05 y un KMO de 0.89 y un undeterminate diferente de 0. Entonces, tenía que buscar la manera de agrupar estas emociones y acciones, así que sometiéndolo a un análisis factorial exploratorio. Emociones hacia carabineros, como bien lo pensamos en un inicio, sugiere, o sea, el análisis paralelo sugiere un número de 2 factores, que es como lo que nos diría la teoría clásica de las emociones, que se dividen en positivas y negativas hacia un grupo. En el primer factor podemos ver respeto a carabineros, orgullo a carabineros, seguridad a carabineros. En el segundo, rabia a carabineros, desprecio a carabineros, miedo a carabineros. Lo mismo sucede con emociones hacia manifestantes de primera línea. Orgullo a primera línea, respeto a primera línea, seguridad a primera línea como primer factor. Rabia a primera línea, desprecio a primera línea y miedo a la primera línea como un segundo factor. Y en cuanto, aquí esto me llamó mucho la atención, en cuanto a justificación en actos de protesta, el análisis paralelo me sugiere 2 factores, o sea, 3 factores. El primero, que corresponde a acciones disruptivas, que son bloqueo de calles, desobedecer órdenes de la policía, participar de marchas no autorizadas y ocupar edificios públicos. El segundo factor es daño a la infraestructura de grandes empresas y lanzar piedras a carabineros. Y el tercer factor sería como daño a la infraestructura pública y dañar pequeños negocios. No le encontraba lógico a esto hasta que hablé con Macarena, y viendo los datos también tiene sentido, porque son acciones violentas que tienen una mayor adherencia. Por ejemplo, dañar infraestructura de grandes empresas y lanzar a carabineros está más aceptado según los datos que, por ejemplo, dañar infraestructura pública y dañar pequeños negocios. Así que ahí estas acciones violentas se dividen como en 2. Ya, aquí. Ya, después sometí esto a un análisis factorial confirmatorio para saber si los factores estaban bien determinados. Creé la variable latente emociones positivas hacia carabineros con respecto a carabineros, orgullo carabineros, seguridad carabineros. Las emociones negativas a carabineros con rabia, desprecio y miedo a carabineros, y emociones positivas hacia la primera línea por respeto, orgullo, seguridad hacia la primera línea, y emociones negativas como hacia la primera línea con rabia, desprecio y miedo, que fue lo que me sugirió el análisis factorial. No obstante, junté justificación de acciones violentas, lanzar piedras a carabineros, dañar infraestructura pública y dañar la infraestructura de grandes empresas, y eliminé dañar pequeños negocios porque me cargaba muy poquito. Y justificación de acciones disruptivas, quedaba como bloqueo de calles, desobedecer órdenes de la policía, ocupar edificios públicos y lanzar piedras a carabineros. A lo mejor por eso falla, porque tiene que lanzar piedras a carabineros de nuevo. Pero me da un buen modelo, con un CFI alto, con un RMSA bueno. Lo que me falla aquí es el chi cuadrado y los grados de libertad al momento de hacer la edición. Me da un número mayor a 2. Mi primer modelo está, bueno, ahí les pongo como el script, o sea, lo que hago en el script. Es un mal modelo. Me da un chi
muy alto, grados de libertad 39, y al hacer la división me da por mucho mayor que 2. Tengo un pi de 0.0 y un CFI de 0.93 y un RMSA muy malo que es de 0.108. El modelo se ve así. Igual lo saqué, aunque sé que no significa nada, pero muestra los efectos. Efectivamente hay efectos entre las variables, pero el modelo no está ajustando. Así que probé muchos modelos. Así que les voy a presentar los más malos y el más decente. Este modelo está hecho en base a emociones positivas y negativas, que es el modelo 2, con el que generé mis hipótesis. Al igual que este modelo, que también tiene un CFI bueno, pero la diferencia entre chi y grados de libertad es muy malo y mi RMSA también es muy malo. Aquí elimino la correlación entre identificación con manifestante y justificación de la violencia, y también elimino el efecto de identificación con primera línea hacia eficacia percibida. Y este es el modelo que mejor me ha dado, que es el modelo 5, para que vean, tengo 8, pero les mostraré este que está mejor. Tiene un RMSA de 0.67, que igual sigue siendo un poquito alto, pero mejor que los anteriores, un CFI de 0.977, un pi de 0.0. Es este. Y agrega un efecto entre la eficacia percibida del uso de la violencia en las protestas y una relación negativa entre emociones positivas hacia manifestantes de la primera línea. Que como ven es negativo en 0.61, y después emociones positivas hacia carabineros tiene un efecto negativo en 0.28 en justificación de la violencia. O sea, las hipótesis no están tan malas, es el modelo que algo me está fallando aquí con los datos. Este es un modelo modificado donde agrego correlaciones entre algunas variables. Tiene un buen RMSA, un CFI bueno, un pi bueno, pero sigue fallándome algo con el chi y los grados de libertad. Es básicamente el mismo, pero existe una correlación entre emociones de manifestantes de primera línea y emociones hacia carabineros. Y existe una correlación solamente entre emociones hacia carabineros y justificación de la violencia, que también es negativo en ambos casos. Y ahora, eficacia percibida sobre el uso de la violencia en protestas tiene un efecto sobre emociones positivas hacia manifestantes de primera línea. Entonces, tomé en consideración, llegando a este punto, la recomendación de Mónica, que era poner todas las emociones a la licuadora y ver qué es lo que pasaba con el análisis factorial. Me muestra esto. Son correlaciones medias y altas, buen test de Butler, buen KMO y un buen non-zero determinate. Y lo que pasa aquí es que se agrupa en 3 factores, o al menos eso sugiere el análisis paralelo. Y el primer factor agrupa respeto a carabineros, rabia a carabineros, orgullo, desprecio y miedo hacia carabineros. Y después tenemos orgullo a la primera línea, respeto a la primera línea, seguridad a la primera línea, y otro tanto que sería rabia a la primera línea, desprecio a la primera línea, miedo a la primera línea. Y aquí hago un modelo 1.1, que es peor. El RMSA me da de 0.144, un CFI de 0.87 y grado de libertad de 42, pero un valor de chi de 2224. Que sería algo como esto. Que sería identificación con manifestantes, eficacia percibida, justificación de la violencia y emociones primera línea. El modelo 2 también tiene un mal ajuste, que mi RMSA me da de 0.146, un CFI de 0.87 y un pi de 0.0, y de nuevo mis grados de libertad y mi chi cuadrado no están ajustando. Se ve más o menos así, y este sería el último modelo que les presento, y dejo abierto el micrófono para sus comentarios, críticas o preguntas que surjan a partir de esta presentación.
Muchas gracias, María Teresa, por esta presentación. Gracias por atreverte también hoy día a presentarnos hoy día una investigación en proceso. Muchas veces estamos menos acostumbrados a hacer ese ejercicio. Lo que hacemos es presentar como ya la historia completa y aquí María Teresa está presentando todos los pasos, las dudas, los aciertos, además considerando que ya está en un proceso de formación, ¿cierto? En el proceso de estudiar su maestría. Así que primero agradecerte como por esa valentía y por compartir esto con nosotros. Obviamente esto abre muchas puertas para discusión, muchas posibilidades, muchos de los que estamos acá estamos interesados en los datos, muchos de los que están acá también tienen experiencia trabajando en datos, así que estoy segura que te van a poder dar como recomendaciones también en torno a qué cosas ir probando. Como bien conversamos el otro día con Mónica, de hecho, cuando un modelo no ajusta no significa que no sea interesante, de hecho, mucho de lo que está ahí también es interesante y es parte de lo que hay que conversar. Como vemos, María Teresa está como intentando encontrar la manera en que se organizan o se relacionan cuatro cosas muy complejas, ¿no? Tenemos identificación, tenemos eficacia, tenemos justificación y tenemos emoción. Entonces está como tratando de armar el puzzle, ¿cierto?, de las relaciones entre estos fenómenos. Entonces, será súper interesante escuchar a todos los que están acá en términos de quizás intuiciones teóricas o intuiciones metodológicas y también les pido a los que comenten porque estoy pensando que quizás muchos de los que están acá hoy día no tienen tanta formación cuantitativa, a lo mejor muchos la tienen pero quizás no todos. Entonces, los que no la tengan, y quizás mucho de lo que se presentó puede ser un poco oscuro, porque quizás no conocen necesariamente los modelos, también sientan como la confianza de decirlo, para que también podamos hacer un poquito de explicación y ayudar a los que quizás son de tradiciones más cualitativas a entender lo que también María Teresa está, digamos, intentando hacer. Como les digo, esto siempre ha sido pensado como un espacio como muy amable y constructivo, así que es un espacio de aprendizaje tanto para María Teresa como para los que estamos escuchando. Así que hay manos levantadas, parte Ana, luego Mónica, y si hay alguna otra mano, me avisan, por favor. Gracias, muchas gracias por la presentación. Encuentro que está buenísimo el trabajo que estás haciendo, así que felicitaciones. Yo tengo algunas acotaciones que no sé si son bien teóricas, pero que pueden ayudar a entender el porqué de las emociones hacia Carabineros al final quizá no calzar tan bien, ¿cierto? Porque estamos hablando de una dimensión de la identificación que es con los participantes de primera línea, los protestantes de primera línea. Entonces, hace sentido que sean las emociones hacia ellos que mueven más la justificación de la violencia y no tanto hacia Carabineros. Yo ahora no me acuerdo de memoria, pero hay un modelo desarrollado por unas chicas, creo que de Finlandia, que es sobre procesos de identificación, desidentificación. Entonces, quizás si quieres incluir emociones hacia Carabineros, pensar también en la no identificación como hacia Carabineros como un antecedente. Yo puedo después buscar eso, ahora no me acuerdo bien del nombre de las autoras, pero lo tengo, así que me puedes enviar un correo o eso, pero por otro lado, entiendo la parte interesante de incluir las emociones negativas hacia Carabineros, pero me hace mucho sentido este modelo que es más parsimonioso y que entra solamente con las emociones hacia los protestantes mismos. Así que no le encuentro mucho problema, pero si quieres entrar ahí, quizás te pueda ayudar con eso y de quizás, y ahora misma yo no me acuerdo, ¿tenemos algún indicador de identificación con Carabineros? Porque si hay una desidentificación, esa podría ser el antecedente de las emociones negativas hacia Carabineros, y ahí entra en ese modelo de identificación, desidentificación. Pero después lo puedo buscar, perdón. Y otro comentario que quería hacer es, hiciste los análisis confirmatorios, todo, y calza realmente este modelo de emociones positivas y negativas, pero el miedo, por la naturaleza de la emoción misma, puede ser una emoción que inhibe la acción. Entonces, si inhibe la acción, me hace ser menos violento, me hace escapar de la situación y no enfrentar y no recurrir a la violencia. Entonces, otra sugerencia, más allá de los factores confirmatorios, ve si te funciona solo con la rabia y el desprecio, sacando el miedo, perdón. ¿Qué pasa ahí? Porque el miedo, más que motor de acción, pues es el flight, ¿cierto? El flight or fight, pero en este caso, o sea, no sé, pensando yo que no voy a protesta hoy día porque me da miedo.
¿cierto? Me da miedo esa confrontación y lo que me puede pasar. Entonces, ¿hasta qué punto esa variable específica puede confundir más allá del análisis confirmatorio que sí divide entre las positivas y negativas? Eso serían mis sugerencias por ahora. Y felicitaciones tanto a ti que estás haciendo el proyecto y también a tu profe guía. Muchas gracias, Ana. Estaba esperando este comentario porque Macarena me comentó que usted es experta en emociones, en trabajar emociones, así que era la retroalimentación más esperada por parte de nosotras. Mónica también me lo comentó en mi defensa de proyecto de investigación. Muchas gracias. Voy a escribirle en un ratito más. Sí, por favor. Moni. Muchas gracias, María Teresa, que de verdad fue un gusto escucharte, como que siento que este espacio está justamente pensado para esto, como conocer el proceso, ¿no es cierto? Ver el paso a paso, pensándolo como decía Macarena, una instancia de aprendizaje para todos, para todas, como para quienes estén acá como estudiantes de pregrado y también para pensar juntos este tema que no es para nada sencillo, ¿no es cierto? Primero, tenía algunas, como muchas ideas en la cabeza, como que empecé a tomar nota de muchas cosas que me surgían y son cosas que tienen que ver con la investigación que hemos hecho nosotros, en fin, se me abren muchas incógnitas, pero solo para pensar a ver si ayudo a dar algunas luces. Lo primero mencionar es que en general cuando hay problemas de ajuste el tema es el confirmatorio, el factorial, en general es ese el problema más que la relación entre variables, entonces igual es bueno tener eso como ojo porque uno dice como el modelo no calza y en realidad probablemente es más un problema de medición, tal vez lo que dice Ana del miedo por ejemplo, me parece súper relevante pensar en separarlo más allá de que en un modelo confirmatorio por sí mismo el miedo calce, tal vez en términos de la predicción sea distinto. Entonces eso como primer ojo, porque los efectos parece que están y que son relevantes. Lo que sí me pregunto en términos de, me quedé pensando en el modelo SIMCA, que lo encuentro un modelo súper interesante, me pregunto, porque el modelo SIMCA no pone identificación como antecedente, sino que lo pone como al mismo nivel que eficacia, y además incluye injusticia, percepciones como grievances, como toda la parte de percepción de injusticia, rabia, y tal vez ahí, yo no sé qué cosa de lo que nosotros medimos, ya se me olvidó lo que medimos, pero si hay algo que podríamos usar como un indicador de injusticia, que podría en el fondo tal vez poner ahí como a la par esos tres elementos y pensar las emociones yo creo que lo interesante y me parece súper bueno que estés trabajando con las emociones, es que son un poco más próximas, ¿no es cierto? Deberían estar más cercanas al producto que tiene que ver con la justificación, entonces uno podría pensar que en un modelo SIMCA mediado por emociones, más que poner las emociones como a la par con la eficacia, sino como, y de hecho, aparece, al fin, el último modelo te aparece un efecto indirecto mediado por de eficacia mediado por emociones. Entonces, pareciera ser que las emociones podrían hasta mediar el efecto de eficacia. Claramente uno tendría que tratar de entender por qué, ¿no es cierto? O sea, más que entender, como proponer cuál es la emoción, y yo creo que ahí lo que Ana apunta es súper relevante, que no es tanto la emoción negativa o positiva, sino que también el tema de, claro, la rabia como movilizadora versus el miedo, etc. Entonces me preguntaría eso, si sería posible incluir una medición de percepción de injusticia, porque además nosotros hemos testeado esto y claramente injusticia lleva a la rabia y la rabia lleva a la justificación de la violencia. Y lo que no me acuerdo es si tenemos una medición de eficacia de medidas no violentas, no me acuerdo si metimos eso, pero lo pregunto, ya, probablemente no, lo pregunto porque me genera una duda. Los modelos que hemos hecho, cuando empezamos a analizar estos datos, este tipo de datos, yo siempre pensaba en, por ejemplo, la eficacia como algo que te dividía las acciones normativas y no normativas, como decir, yo siento que puedo intervenir, que tengo un espacio de voz, que puedo dar a conocer mis opiniones de manera pacífica, entonces normativa, y si siento que no hay eficacia, no normativa. Pero lo que he encontrado en los modelos es que al final la gente que apoya un tipo de acciones apoya todas las acciones, o sea, en el fondo que la correlación entre acción normativa es positiva con no normativa, y entonces como que me pregunto ahí como, ¿cuál es esa variable que hace que en el fondo uno diga, me voy a ir por la no normativa en vez de la normativa? Y se me ocurre, y esto es algo que se me acaba de ocurrir y quizás no tiene ningún sentido, y si es así, por favor, discúlpenme, pero pienso que uno podría hasta armar algún indicador de personas que justifican la violencia, pero no, o sea, pero en el fondo controlando por la justificación de las acciones normativas, como decir ese plus, ¿no es cierto? Más que la violencia en sí mismo, sino como decir,
tratemos de, y ahí uno podría armar una tipología, como de gente que justifica solo las violentas y las no violentas versus ninguna. No sé, estoy pensando en hacer esa distinción, porque lo de la eficacia también es interesante en ese sentido. Entonces, bueno, son ideas, pero yo creo que lo más relevante de eso es el tema de pensar que el modelo SIMCAT en general los pone como a la par, y ver si es que uno podría pensar en alguna medición de injusticia. Eso, y lo otro, muchas gracias, porque me encanta ver el trabajo con los datos. O sea, de verdad nosotros hemos tenido muy poco tiempo para trabajar los datos, y la idea de que alguien venga con ideas y use los datos me parece demasiado entretenido. Gracias, María Teresa. Patricio, y luego Gracias, Joaquín. Mónica. Dame un segundo, Macarena. Sí existe una pregunta. De hecho, ahí mismo donde se pregunta por la eficacia de las acciones violentas, la primera pregunta es si es que considera efectivas las manifestaciones pacíficas, como pregunta. Así que podría revisarlo. Qué bueno eso. Súper, gracias. Patricio. Sí, hola. Bueno, gracias por la presentación, bien interesante y muy atingente, ¿no? Y claro, obviamente yo creo que todos hemos pasado un poco por esto de que no funcionan los modelos, entonces no es algo ajeno, ¿no? Pero sí me pasa que quizás, sin querer ser demasiado detallista ni puntilloso en el asunto, que me pasa, o viendo la presentación, que quizás los modelos no funcionan, porque yo veo que se mezclan modelos o se toman modelos para cosas que los modelos no han sido elaborados. Me refiero, por ejemplo, al SIMCA. El SIMCA fue elaborado para explicar la base, ¿no? Lo que se cita ahí en la presentación, la predisposición de las personas a participar, sin distinción de qué acción iba a ejecutar. Entonces, obviamente hay desarrollos posteriores, ¿no? Pero habría que ver en detalle cómo se han dado esos desarrollos posteriores. Creo que de hecho Martin Van Someren recién publicó algo donde veía las emociones y las convicciones morales como predictores de acciones normativas y no normativas, pero eso todavía va a la predisposición de las personas a participar de esas acciones, más no a justificar la acción de otros. Entonces yo creo que es una diferencia conceptual, pero me parece relevante, me parece que también pasa por las preguntas que ustedes están poniendo en el modelo. Entonces, no en el afán de criticar, sino que en el afán de construir, me pasa que hay que revisar esos modelos, porque me pasa que pueden haber cosas que estén juntando y que quizá, o tratando de hacer cuajar, pero que en realidad están elaboradas con otro fin, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también cuando hablaban de las emociones, está el modelo de la Nicole Touch, que ya ampliamente difundido, pero también eso habla de la predisposición a participar en acciones normativas o no normativas, pero no a legitimar. Sí creo que hay un modelo de Stott y Radburn que habla de la legitimización, y lo pasa también por justicia procedimental. Pero en el fondo, más que dar nombre y todo, me pasa que yo creo que hay que revisar los modelos, porque me pasa que eso está a la base. Eso me pasa que quizás dentro de lo súper importante que es el tema y lo súper bien hecho que fue la presentación, me pasa que hay una falencia conceptual que podría estar o algo que revisar, que podría estar a la base de esos modelos que no bajan, más que ver solo los números. Eso, pero me pasa que es súper interesante, y de hecho el área que un poco que estaba planteando, que se planteó en la presentación, es como súper un hot topic, ¿no? Porque como que desde la investigación de los manifestantes se pasó a qué opinaba la gente, ¿no? A qué opinaba la gente que no estaba, y cómo la gente puede legitimar acciones de las personas que están en la protesta misma. Y nada, yo he investigado ese tema, así que después si me quieren contactar, no sé, les puedo dar literatura o les puedo ayudar con eso, yo encantado, porque también me apasiona el tema, y lo estoy investigando también de una beta más quali, a pesar que toda mi información fue más quant. Y ahí quería preguntar más específicamente si hay varianza, porque también una de las preguntas, si hay varianza cuando se habla de la legitimidad de la violencia, o sea, cuánto varía, o si estamos hablando de una varianza muy menor, que es lo que se tiende a ver. Eso. Gracias, Patricio. Súper bienvenidos todos los comentarios
y toda la teoría constructiva, así que muchas gracias. Con respecto a la varianza, no sé si María Teresa tiene ese dato, quizás Moni lo puede tener, ¿o no? ¿Me quedé pensando? O sea, yo creo que en general los ítems de justificación de la violencia, como, pero es que no son tan violentos tampoco. Claro, si te vaya a tirarle piedras a carabineros, sí, esos tienen poca varianza. De hecho, me pasó que en la segunda ola incluimos más la distinción entre lo que hemos conceptualizado en otro contexto como justificación de la... Bueno, no, acá es violencia a carabineros, pero violencia a carabineros, violencia considerada como razonable dentro del como control de una situación versus violencia considerada como excesiva, que nosotros estamos en un artículo trabajando como violencia como castigo, como que ya en el fondo cumple el rol de castigar más que de controlar una situación, y ahí nos pasó que efectivamente ya no había varianza, o sea, realmente como la idea de quién justifica que Carabineros le pega a alguien adentro de un furgón, como que nadie, pero y eso claramente es un problema para los modelos, pero de las que estaba hablando María Teresa me parece que sí alcanza a ver cierto nivel de varianza. Sí, y ahí, Mónica, perdón que se me pasó un poco también con esto que decía de las preguntas que tenían, porque también me pasa que también ustedes tienen preguntas sobre cuánto se justifica o legitima la violencia para el cambio social. Pero no es relacional finalmente, o sea, en cierto sentido sí, pero no es como cuánto se justifica, por ejemplo, la violencia hacia carabineros si carabineros se sale de los protocolos, es una pregunta distinta. Entonces me pasa que de repente también hay que tener cuidado con las interpretaciones que se hacen del modelo y también en la elaboración de los modelos, porque también creo que la pregunta que puede ser interpretada de distintas formas. Es que son dos grupos de variables distintas, o sea, una cosa es la justificación de la violencia en las manifestaciones y lo otro es la justificación de la violencia de carabineros, y de hecho eso es una correlación casi perfectamente inversa. Sí, No, pero no sé si la que están poniendo ahora es la primera, ¿no? Por el cambio social. Claro, sí. Sí. Y ahí también, bueno, y también hay otras conceptualizaciones que hacer, o sea, lo que decía María Teresa es bien interesante, de verdad, el tema de la violencia hacia pequeños negocios, esa se sale de todos los otros, o sea, y queda claro ahí que en el fondo los ítems no se unen solo en cuanto al uso de violencia, sino al objetivo de la violencia, y en el fondo hacer un daño a pequeños productores o qué sé yo, como que no es el cambio social que se busca o que buscan los manifestantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ir en contra del gran poder, ¿no es cierto? Entonces, igual ahí son ejemplos de ítems que finalmente es difícil igual de construir porque tienen que dar cuenta de aquella cosa común que es la justificación de la violencia, pero siempre hay ejemplos que se salen un poco. Sí, Moni, perdona, pero es que ahí, perdona que un poco me roba la palabra, pero ahí yo creo que está la inconsistencia, o sea, no sé si una inconsistencia, pero por ejemplo, el mediador va hacia carabineros, por ejemplo, emociona hacia carabineros, pero la dependiente, no sé si es legitimación de la violencia hacia carabineros o hacia el cambio social. Lo que entendí es el cambio social, entonces se cambia el target. Si ese yo creo que también puede ser no sé si han probado el mismo modelo con el otro set de variables, porque si uno habla como del sistema y también habla como de persona, sí, es como que ahí me hace un poco el salto lógico, quizás habría que probar, no sé. Sí, o sea que en el fondo las emociones sean justamente con relación. Lo que pasa es que yo creo, y por eso le decía a María Teresa que tal vez sería bueno incluir alguna variable de injusticia, porque yo creo que finalmente lo que también pasa es que la emoción negativa hacia carabineros está capturando la rabia, en el fondo, más que la emoción hacia carabineros es la rabia y en un contexto intergrupal del conflicto se canaliza en carabineros, pero en el fondo no es carabineros el que lleva a justificar, bueno, a veces sí, ¿no es cierto?, como una represalia ante una situación como una confrontación, pero no necesariamente, o sea, yo podría justificar la violencia en las marchas, aunque no hubiera habido ninguna confrontación con carabineros, simplemente porque tengo mucha rabia al sistema. Entonces, pero después de varias olas, y sería interesante ver la relación ya después de la ola 2, o bueno, en realidad después del estallido, ya se genera un conflicto intergrupal, ¿no es cierto?, donde tienes carabineros se ha convertido toda la vida, pero digamos, más claramente en la oposición a quien hay que pelear para pelear al sistema. Entonces, sí, entiendo la dificultad, y yo creo que también pasa que a nivel de modelo, siempre cuando es consistente el objeto, ¿no es cierto?, el sujeto, el objeto, no sé, es más fácil que ajuste los modelos, pero igual yo estoy de acuerdo con Patricio, o sea, yo creo que hay que pensar bien los modelos en términos de, por eso decía como las hipótesis, cuáles son las hipótesis de por qué una variable iría antes, de por qué influye en otra, eso es algo clave que hay que tener claro y seguir el modelo SIMCA o no seguir el modelo SIMCA y ver particularmente
qué es lo que es distinto en este caso de un modelo que predice participación normativa, que finalmente muchas veces son los mismos modelos, lo que también es un poco extraño. Joaquín, gracias. Gracias a los dos, Patricia y Mónica, por esta discusión. Joaquín. Sí, bueno, primero, hola María Teresa, súper interesante tu trabajo, lo encontré súper interesante. Estoy muy de acuerdo con los comentarios anteriores, de hecho estaba pensando en líneas súper similares, me acordé de un paper justamente que probaba una estructura muy similar a lo que comentaba Mónica, que era la aplicación de un modelo SIMCA, eh, donde se pasaba como mediadores por injusticia y por otro lado por eficacia, y eficacia estaba más asociado a emociones positivas y luego estaba al final la variable dependiente, y injusticia estaba más asociado a emociones negativas. No me acuerdo específicamente el tema, pero puedo buscar el paper, lo puedo compartir. Estoy seguro que lo encontraría sin mucha dificultad, pero no me acuerdo bien los autores todavía. Y lo otro que me estaba acordando es que hay un artículo que creo que es una cuestión súper importante a considerar, eh, porque como estás trabajando con emociones, hay un paper que reporta un confounding, que es un efecto que, digamos, como que puede esconder otro efecto de otras variables, y es súper importante porque es como el efecto, como el control de la variable miedo eh, puede confundir el efecto de la variable rabia y eficacia sobre la acción colectiva. ¿Y qué pasa? Que cuando no se considera en un modelo la variable miedo, se tiende a subestimar, si mal no recuerdo, el efecto de la rabia. Lo tiende como a anclar, por así decirlo, a suprimir. Entonces es un supresor en realidad, es como el término técnico. Es súper importante eso porque si no se considera el efecto supresor, se puede tender a subestimar el efecto que puede tener la emoción rabia sobre, por ejemplo, la acción colectiva. Entonces, como súper importante considerarlo, y es una cuestión conceptual, teóricamente importante, a la vez que de medida también, porque nos va a cambiar, por ejemplo, el efecto. Eso estaba pensando que es una cuestión importante a tomar en cuenta. Y lo otro que pensaba de la medición, claro, estoy súper de acuerdo con Mónica que yo creo que el ajuste del modelo va más en la línea de los constructos del confirmatorio, por ejemplo, en términos de la medición. Y en ese sentido, sería bueno quizá para anticiparse algunos posibles comentarios que puedan hacer, pensando en la publicación, por ejemplo, del trabajo, pensar bien un archivo quizás suplementario, porque muchas veces no hay mucho espacio para este tipo de cosas en los mismos artículos, pero eh, un suplemento donde se discuta más el proceso de construcción de los indicadores, porque la decisión, por ejemplo, de sacar un indicador y dejar otro, de la decisión de, de tener dos factores en lugar de tres, por ejemplo. Creo que es súper importante esa parte de las decisiones porque eso va a afectar y tiene que ir muy en línea, yo creo, con lo que comentaba Patricia y Mónica de la parte teórica también, una justificación teórica que se ajuste a una forma de conceptualizar estos procesos y que a la vez está reflejada en la forma de medición. Yo creo que es re importante. Lo otro, una cuestión que tiende a afectar los ajustes, a veces cuando caen los ajustes, es porque hay en los confirmatorios no se estiman las saturaciones cruzadas. Es decir, se fuerza y se asume que la saturación cruzada es cero. Entonces hay una estrategia, por ejemplo, esto igual es más avanzado, o sea, no es necesario que lo hagas, pero una cuestión para tener en mente, yo creo que es importante considerar que puede que hayan saturaciones cruzadas y que un ítem, por ejemplo, esté saturando en dos dimensiones y eso hace caer el ajuste si asumimos que es cero y en realidad no es cero. Entonces, hay estrategias como ecuaciones estructurales exploratorias que revelan un poco esas saturaciones cruzadas y ahí obviamente va a mejorar el ajuste. Y además de mejorar el ajuste, también nos puede dar luces de ciertos elementos que pueden como dividirse un poco en constructos distintos. Y eso obviamente también se puede ligar a la literatura teórica, etc. Entonces,
esa parte como de la medición yo creo que sería importante darle una vuelta, quizá pensando también en el ajuste de los modelos. Y además me parece un súper buen ejercicio el que hiciste de este model testing, como dice Klein, que es una cuestión súper sugerida y no siempre lo veo en los artículos de problematizar teóricamente distintas nomenclaturas de la estructura y testearlas y discutirlas. Yo creo que es un ejercicio súper valioso. Bueno, comentaste que tenías como 8 modelos, eso como cabecearse y digamos, machacar un montón de modelos teóricamente y además del modelo medida me parece súper valioso porque creo que es parte importante del proceso de investigación. Así que bueno, eso, felicitaciones, encuentro súper interesante el trabajo. Gracias, Joaquín. Patricio también había pedido de nuevo la palabra. Yo creo que con eso, si alguien más tiene una mano, avísenme, porque ya por hora, después de Patricio, una más y ya tendríamos que ir cerrando. Gracias, súper cortito. Es más que nada para preguntar, porque yo no conozco o sea, he visto vi versiones previas del cuestionario, ¿no? Pero no me acuerdo si hay mediciones más específicas, por ejemplo, de solidaridad, como que a veces un componente de identidad, o no sé si la identificación tiene algún componente de solidaridad. Lo pregunto no por aquí pasar por ¿por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste esto otro? Sino que tiene que ver porque lo que se ha visto en la literatura más reciente es que las escaladas de violencia ganan legitimidad en la opinión pública, pues se legitima la acción violenta a través del mecanismo de solidaridad. ¿Sí? Como que la gente siente un lazo de solidaridad con los manifestantes. Y por eso preguntaba, porque no sé si está medida o si la medida que ya tienen se puede ver como un componente y lanzarlo por ese lado. Que también teóricamente y en la evidencia también hace sentido. Como que esta acción gana legitimidad no solo por el cambio social, o sea, por el cambio social, por ejemplo, si se mantiene la variable dependiente, pero también porque hay un mecanismo que une a la gente que está legitimando con el manifestante que está en la calle, o enfrentando a la policía, que sí. Súper interesante. Que yo recuerde, no se midió nada sobre solidaridad en el cuestionario. Así que eso, pero agradezco a todos los comentarios y voy a echarle una repasada a la medición, que es como que donde puedo estar fallando. Por espacio solamente tenemos un ítem, creo que es uno nomás, de identificación con los manifestantes y con carabineros también. Eso. Buenísimo. Bueno, creo que no hay más preguntas o comentarios. Bueno, quiero agradecerle mucho, María Teresa, por haber presentado, por haber compartido con nosotros y nosotras este proceso de investigación. Sin duda vamos a tomar los comentarios. Gracias a todos por haberse tomado este tiempo para comentar. Y antes de cerrar, también quería comentar que, claro, nosotros este seminario lo fijamos en un 22 de octubre porque hoy día es un día muy especial, no solamente por razones académicas, sino porque nuestra gran Mónica Gerber cumple años, así que no queríamos dejar de tomarnos un minuto para saludarla. Y creo que te tiene que haber sonado el timbre, Moni, porque intentamos enviarte el almuerzo, pero llegó tarde, así que... Me lo acaban de pasar. Así que quizás te lo puedes comer más ratito de 11. Yo decía, pucha, está sonando el timbre y estamos acá en el seminario. Así que bueno, mucho feliz cumpleaños, Moni. Gracias. Felicidades, Mónica. Felicidades, Mónica. Felicidades, feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños, Moni. Muchas gracias. Bueno, eso. Muchas gracias a todos y todas y que estén súper. Nos vemos en un próximo seminario de prácticas investigativas. Así que, chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, que estén bien. Feliz cumpleaños de nuevo, profe. Gracias. Chao.